Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Después de un intento fallido de reunión a través de Jitsi, vamos a hacer esto. Voy a contextualizar un poco el trayecto histórico, el marco histórico en el que va transcurriendo la educación secundaria, muy breve, como para que ustedes entiendan y podamos conversar el jueves que viene acerca de aspectos más particulares del diseño actual sobre el cual les dimos el trabajo práctico número 3. ¿Sí? Hablar de la escuela media en Argentina nos lleva a pensar en el año 1863, cuando Bartolomé Mitre, el querido de los 2 pesos, ¿se acuerdan? Ya no existen más los 2 pesos, bueno, Bartolomé Mitre tampoco, lo que sigue existiendo es la escuela media. Bartolomé Mitre, por decreto de creación número 3 del año 1863, concretiza institucionalmente y en manos del Estado nacional las escuelas medias. La idea de la educación empieza un poquito antes, pero voy a terminar con lo de la escuela media. La escuela media tenía en ese momento la función política de formación de la élite dirigente. Y ahora sí vamos a ir para atrás. ¿Por qué? Porque desde 1810 hasta 1853 se suceden en Argentina distintas disputas, conflictos, relaciones de fuerza que van a permitir la emergencia del Estado Nacional. No como lo conocemos hoy, pero sí aparece el Estado Nacional como estructura. Una estructura que se va a reflejar en la Constitución Nacional de 1853 y que va a reconocer un gobierno representativo, republicano y federal. La misma Constitución, la de 1853, en su artículo 5, por ejemplo, ya garantiza la educación primaria en manos de las provincias. Por eso don Bartolomé va a ser muy hábil él, va a dejar en manos de la nación la formación secundaria. ¿Por qué? Porque no era una formación para todas y todos. Y tampoco para todos. Era una formación dirigida a la élite, a los varones de la clase dirigente, de la clase alta, y estaba orientada sobre la base del antiguo Colegio de Ciencias Morales, por lo tanto el currículum de la formación era netamente humanístico, es decir, se trabajaban todos aquellos espacios curriculares que habilitaban las capacidades para la intervención en el ámbito de lo público. Por ejemplo, la palabra, saber hablar, saber leer, tener un discurso argumental que pueda convencer a los oyentes, entre otras cuestiones, ¿sí? La Constitución de 1853, también en el artículo 14, va a garantizar el derecho de enseñar y de aprender, pero de esa noción de derecho va a transcurrir mucho tiempo para que el derecho se amplíe a toda la población, ¿sí? Estamos pensando que en ese momento la concepción de derecho estaba más bien orientada por la idea de privilegios, era un derecho para algunos, ¿sí? Y por otra parte, en el artículo 67 de la Constitución de 1853, el Congreso Nacional se arroga la potestad de elaborar los planes y programas de estudio a nivel nacional. Ese artículo después se modifica con los sucesivos modificaciones de la Constitución, valga la redundancia, y hoy lo podemos encontrar dentro del artículo 75. Es una de las atribuciones del Congreso, dictar los planes y resoluciones. Ahora bien, desde 1863 que nacen los colegios nacionales, orientados por esta idea bien meritocrática, es decir, que solo accedían a él una porción de la población masculina. ¿Por qué? Porque la función era política. El decreto, si bien tengo que ser justa, el decreto reconoce un sistema de becas para unos 40 jóvenes pobres a nivel nacional, a los que el Estado se iba a encargar de pagarle la educación. Sin embargo, si pensamos esta proporción 40 contra la cantidad de jóvenes provenientes de la élite que se educaban, no es un número significativo. La escuela media recién en la primera y segunda presidencia de Perón va a vivir este proceso que se llama de ampliación de la matrícula, ¿sí? Todavía no es obligatoria, pero hoy justamente se inaugura la segunda, hoy 4 de junio,
bueno, no me acuerdo la fecha, pero un 4 de junio Perón asumía por segunda vez la presidencia de la nación, ¿sí? Entonces, en estos dos periodos presidenciales, lo que hace el proyecto de nación es ampliar la escolaridad a otras capas y a otros sectores de la población, concretamente la clase obrera. ¿Por qué? Porque así como Mitre tenía una idea de país basada en la producción primaria, ¿sí? Un país con un modelo agroexportador fuertemente basado en el fortalecimiento de las economías de enclave, lo que se denomina como economías de enclave, es decir, economías que produzcan carne, y posteriormente con las inmigraciones la incorporación de la agricultura va a permitir la producción de granos, ¿sí? Pero netamente primaria la economía. Los colegios nacionales de Mitre estaban orientados a ese modelo económico, ¿sí? Por eso se dice siempre que la educación forma parte de un proyecto más amplio de país. El proyecto de país cambia más o menos alrededor de 1940 por todas las situaciones internacionales también. El desarrollo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial deja a Europa en pésimas condiciones para producir e industrializar, por todo lo que significaban los conflictos. Literalmente los campos de producción estaban diezmados por los bombardeos, entonces había que buscar países emergentes, economías emergentes que permitan la provisión no solo de materia prima, sino también de productos manufacturados. Bueno, la propuesta de Perón era articular la producción primaria con el agregado de valores, es decir, con el nacimiento de la industria, el fortalecimiento de la industria. Por eso hablamos de otro momento dentro de la historia del Estado Nacional, donde el eje va a ser articular el trabajo, la educación con el trabajo, y también expandir la matrícula. Por eso los obreros ingresan a la escolarización secundaria, lo que supone una lucha y una conflictividad enorme, ¿sí? Porque la educación nace con esta impronta elitista. La educación media, estamos hablando de la educación media, nace con esta impronta elitista. Es decir, es un bien de unos pocos para unos pocos. Sin embargo, el Estado se tiene que hacer cargo. Ojota, y ahí hay toda una concepción que es muy interesante de mirar, porque el Estado en realidad nace para buscar el bien común, y el bien común es para todas y todos. Sin embargo, esto va a tener sus vaivenes a lo largo de la historia, y es importante entenderlo, porque si no, no podemos entender por qué hoy, por ejemplo, estamos hablando de una concepción de sujeto en términos integrales, y de la educación como derecho, y la educación como derecho para todas y todos, y de la obligatoriedad. Bueno, una vez que pasa que la Revolución Libertadora derroca al gobierno de Perón, van a sucederse distintos periodos, pero la escuela media va a quedar ahí, sumida en un limbo. De hecho, durante la dictadura militar, la escuela secundaria va a vivir, igual que otros niveles educativos, un recorte en materia curricular. Van a ir desapareciendo, va a ir perdiendo terreno la formación humanística, justamente porque la clase dirigente siempre tuvo claro que las humanidades, el preparar a las personas en la lectura, en la escritura y en el habla, generan capacidades de participación propias del ámbito público, y este era un ámbito que las élites dirigentes en los distintos momentos de la historia siempre quisieron reservarse para ellos. Es decir, las élites siempre se van a broquelar sobre el ámbito, el manejo del ámbito público y del Estado, ¿sí? En el año 76, del año 76 al año 83, que es el tiempo en el que va a durar la última dictadura militar, bueno, esto va a suceder un poco con la escuela media y con otros niveles. Se van a retraer los contenidos y se va a cerrar la formación desde un perfil más disciplinador, controlador del cuerpo, buscando y legitimando el autoritarismo, el miedo, la evaluación, entre otras características. La primer presidencia, la vuelta a la democracia con la primer presidencia democrática después de ese periodo va a ser la presidencia de Raúl Alfonsín, que no va a lograr superar los embates de la oligarquía local y, vuelvo para atrás. La última dictadura militar no solo tuvo como objetivo el disciplinamiento y la instalación del miedo como política de Estado, o sea, el terrorismo de Estado fue una de las estrategias a través de las cuales se erige y se desarrolla este gobierno. El otro objetivo ese es un objetivo político, meter miedo a la población y restringir la participación, enseñar
que la preocupación colectiva era una preocupación que te metía en problemas. De ahí, por ejemplo, heredamos estas ideas de, bueno, si lo llevaron, algo habrán hecho. Es decir, el terrorismo de Estado va a usar estos marcadores lingüísticos para atemorizar a la población, romper el tejido social, sobre todo romper las agrupaciones. Recordemos que Argentina tenía ya una larga tradición de participación gremial, sindical, colectiva, que va a datar de más de 100 años. ¿Sí? El segundo objetivo de la dictadura militar era desmantelar el estado de bienestar. Este estado que se va a ocupar de la cosa pública, entendiendo que la educación también es una cosa pública y es un derecho para todas y todos. ¿Sí? Bueno, como les decía, Alfonsín no va a poder sortear los embates y las tensiones dentro de las cuales las distintas operaciones políticas y mediáticas que le genera la oligarquía local, y va a adelantar las elecciones en un contexto de hiperinflación, desempleo, crisis social, mucha hambre y pauperización. Lo que viene no va a ser mejor. Pero Carlos Saúl Menem, la presidencia de Carlos Saúl Menem, que va a durar 10 años, va a gobernar por 2 mandatos consecutivos, va a ser el contexto donde emerge esta idea de la educación secundaria orientada hacia el individuo y no hacia la persona. Una idea muy meritocrática, y de eso es lo que les quiero hablar hoy, para que ustedes tengan elementos de contraste que les permitan comprender todo lo que significa que hoy empiece el diseño curricular de media, hablando, por ejemplo, de que la escuela secundaria en nuestro país va a recorrer el camino de la renovación. ¿Qué significa eso? Bueno, en la década del 90 es una década caracterizada por la economía neoliberal, una economía que va a centrar sus estrategias en la reforma del Estado. Hacer política en ese momento era reformar. Parecía que habíamos hecho todo mal en la historia, nada de lo que había transcurrido en términos institucionales era bueno, había dejado un buen resultado o era necesario para la población. Entonces empieza un proceso de desguace de todo lo que el Estado Nacional tenía a su cargo. Llámese educación, salud, trabajo, vivienda, telecomunicaciones, vialidad, caminos, infraestructura, es decir, empieza el proceso de privatización más significativo en los últimos 100 años. Privatizar significaba instalar un discurso, y este discurso se va a instalar y se va a reforzar desde el sistema educativo, que estaba apoyado en lo que Corach decía: todo lo que pueden hacer los privados no lo hará el Estado. Presten atención a esta frase: todo lo que pueden hacer los privados no lo hará el Estado. Y todos en ese momento decían, genial, porque el Estado es un gigante, o sea, se planteaba el Estado como un Estado burocrático, lleno de empleados, que no servía, que no era eficiente y no era eficaz. Aparece una batería de palabras que no son propias ni son originales, digamos. Europa, Estados Unidos, ya venía experimentando estos procesos de ajuste de las economías a partir de la lógica del neoliberalismo, y todo el paquete de reformas va a bajar de la mano de los organismos de crédito, de financiamiento internacionales, FMI, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Internacional para el Trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, había como un bombardeo de estas palabras: tenemos que ser exitosos, tenemos que ser eficaces, tenemos que ser eficientes. ¿Y cómo se logra esto? A partir del refuerzo de la idea de que el individuo tiene que hacerlo por sí solo, es decir, a partir de la idea de la meritocracia. ¿Sí? Entonces la escuela secundaria se va a orientar hacia esos valores, a la formación de un individuo capaz de manejarse en épocas de flexibilidad, que pueda, yo no sé si les va a sonar este discurso, me parece que les va a resultar conocido porque poco cambió del 90 hasta esta parte. Porque el neoliberalismo está en crisis hace más de 30 años. Es decir, el viejo capitalismo está en crisis. ¿Por qué? Porque el capital tiene un límite para crecer.
Y si el Estado no regula o si los privados no se regulan por sí mismos, es decir, no dejan de buscar el incremento de las ganancias a costa de la expoliación, el desempleo, la explotación de los recursos naturales, no lo hace nadie más. Y las muestras de las crisis del capitalismo las estamos viviendo. Pero bueno, en ese momento hacer política era reformar el Estado y reformar la educación. Entonces aparece la ley 24.195. ¿Sí? Es una ley que va a representar, por un lado, un avance. Lo positivo de esta ley es que va a ampliar la obligatoriedad del nivel primario a los 2 años del secundario, del secundario, pero también va a cambiar la estructura. ¿Sí? Nosotros en esa década, probablemente ustedes se acuerden, vamos a dejar de hablar de nivel primario y vamos a hablar de educación general básica. La educación general básica tenía 3 ciclos. El primer ciclo, compuesto por el primero, el segundo y el tercer año de la primaria hoy actual, el segundo ciclo por el cuarto, el quinto y el sexto, y el tercer ciclo por el séptimo, octavo y noveno, que eran obligatorios. El octavo y el noveno corresponden al primero y al segundo año actuales de la secundaria, ¿sí? Que junto con el tercer año forman el ciclo básico. Vamos a hablar mucho de esto, no se preocupen, ¿sí? Pero es necesario que ustedes se puedan ubicar en este contexto para ir avanzando en lo que hoy significa la fundamentación general de la propuesta curricular. Bueno, la ley 24.195, sancionada en el año 95, va a ser una ley que supuestamente, digo supuestamente porque los procesos participativos fueron muy restringidos. La discusión estuvo muy manipulada y orientada, y no va a pasar lo mismo en cuanto a los tiempos y a los procesos de discusión que se van a vivir con la reforma de la ley 26.206, ¿sí? Como iba diciendo, la ley 24.195 del año 95 va a instalar lo que se conoce como el proceso, la época de elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales para la escuela media y para la escuela primaria. En este momento los de la escuela media cambiaron. Los de la escuela primaria todavía se siguen usando los de CJ porque la provincia de Santa Fe no avanzó en el cambio curricular de la escuela primaria. Tenía como componentes, esos diseños curriculares reconocían como componentes el diagnóstico provincial, los fundamentos, o sea, básicamente las estructuras de los diseños son similares. Lo que no van a encontrar en este actual diseño es tan segmentado el diagnóstico provincial. Por ejemplo, era muy interesante que en los DCJ se hacía un diagnóstico historizando el proceso de ocupación territorial que en la provincia de Santa Fe habían hecho los distintos grupos migrantes, es decir, los distintos grupos inmigrantes, pero probablemente todos tenemos herencia de inmigrantes de alguna u otra manera, ¿sí? Pero va a hablar este diagnóstico de los procesos de ocupación territorial del último medio siglo. Va a hablar puntualmente de la crisis del año 1930, va a mencionar el desarrollo de las distintas situaciones y de las economías regionales, va a hablar de la evolución del sistema urbano. Este diseño marca una clara división entre lo urbano y lo rural, una mirada binaria. Y habla de los procesos de revolución agrícola, del espacio territorial, de la cantidad de espacio territorial, pero lo que es muy importante, o sea, lo que resulta clave es que pone como desafío de los 90 la formación de este individuo exitoso, capaz, que a partir del esfuerzo personal y la autosuperación va a lograr ser una persona útil dentro del nuevo escenario, y toda la escuela media se orienta a la formación de esas competencias. Por eso en ese viejo diseño hay una mirada muy tecnocrática. Cuando digo tecnocrática es dividida analíticamente en tantas partes que requiere de un esfuerzo muy grande para comprender qué es lo que está detrás. Uno difícilmente con una primera lectura puede decir, uy, este diseño, qué bodrio.
porque dice, wow, qué sencillo, me está diciendo qué objetivos tengo, con qué objetivos tengo que organizar la escolaridad del nivel secundario, me está diciendo cuáles son las competencias, me está dando los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, todo escrito. El docente no tenía que hacer esfuerzo, porque también la tecnocracia supone una mirada bastante sumisa del docente y lo reduce o rebaja la capacidad intelectual de los docentes. O sea, los docentes lo único que teníamos que hacer en ese momento era copiar lo que estaba en el diseño, pasarlo a la planificación, ejecutábamos tal cual estaba, porque eso nos garantizaba el control del cuerpo, el control de la clase, el control del cuerpo del otro, el control de la clase y por lo tanto un trabajo exitoso, porque el otro iba a aprender sí o sí porque nosotros seguíamos la secuencia de pasos. ¿Sí? Y esto en el actual diseño va a hacer un giro de 180 grados porque va a decir, bueno, la verdad si la educación es un proceso complejo y es un acto social, el docente no puede no intervenir en la definición, en la selección y en la transposición de los contenidos a enseñar. Y estas decisiones las tiene que hacer sobre la base de un diagnóstico, sobre la base del reconocimiento del otro como un sujeto de derecho, sobre la base del reconocimiento de la propia capacidad de decir, bueno, yo en este contexto voy a centrar la enseñanza un poco más en los deportes y no tanto en el aspecto lúdico, porque como argumento tengo esto. Bueno, todo esto que les estoy diciendo que va a aparecer en el actual diseño, un reconocimiento del rol activo del docente, no estaba presente en los antiguos diseños curriculares jurisdiccionales. El docente solo tenía que cortar, pegar y ejecutar. ¿Por qué? Porque la reforma, va a decir Miriam Feldfeber, es una reforma que trata de borrar la educación como un acto político, la educación como un acto de intervención. Y cuando estoy diciendo político, no estoy diciendo como un acto partidario, estoy diciendo como un acto donde uno se para y dice, bueno, yo quiero educar para todas y todos, en los valores de justicia, solidaridad e igualdad. Si quiero educar en los valores de justicia, solidaridad e igualdad, es un poquitín contradictorio que yo apele a la meritocracia. Bueno, Negri, vos tenés que esforzarte, tenés que llegar y para eso tenés que esforzarte y llegar. Eso es lo que dice la meritocracia. Y como dice Woz, no me hables de meritocracia, me da gracia. No funciona porque sin oportunidades realmente la meritocracia no funciona y las oportunidades van a estar dadas a partir del reconocimiento y la responsabilidad del Estado en primer lugar en la organización y diseño de la educación y en segundo lugar de la importancia del papel del docente como agente, como representante de ese Estado y garante de derechos, ¿sí? Bueno, para cerrar, la reforma que empieza a partir del año 2003 va a suponer tratar de quebrar esa lógica meritocrática, individualista, orientada hacia el accionar del privado. O sea, vos, Negri, si querés educarte, si querés ser alguien en la vida, tenés que esforzarte. No importa si no tenés que comer, no importa si no tenés trabajo. No, vas a llegar con tu esfuerzo y tu superación. Ese es el discurso meritocrático. Bueno, ese discurso meritocrático, adivinen qué pasa. ¡Pum! Se desploma, cae. En el año 2001, Argentina va a vivir uno de los procesos de crisis que todavía nos resuenan en la memoria. Pasaron 20 años y todavía resuenan los ecos del 2001 porque realmente la población explota. Salimos a la calle a decir, bueno, basta, este Estado que nos sigue pegando abajo, como dice una canción, ya no es más posible de sostener, no queremos más este tipo de Estado. Empieza un proceso a partir del 2003, donde el Estado dice, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad principal e indelegable de hacernos cargo de eso que dijimos allá por 1853, que la educación es un derecho, que es una responsabilidad del Estado, ¿entienden? Y a partir de ahí empezamos a caminar en el proceso de reforma. Yo por hoy voy a cerrar aquí.
voy a tratar de colocar algunos elementos en Classroom para que ustedes, si quieren, puedan leer, por ejemplo, estos apuntes que les hablo de Miriam Felfer, para que entiendan cuáles fueron las lógicas que orientaron la reforma antigua de la Ley 24.195 y puedan ubicarse mejor en lo que hoy trata de quebrar esta lógica con la que se arman las fundamentaciones, los fundamentos, los principios que orientan la educación secundaria hoy. Una educación secundaria que es obligatoria, lo cual ya supone una tensión, y vamos a ver bien por qué. Una educación basada en el reconocimiento del otro como sujeto de derecho y una educación basada en el reconocimiento del sujeto como un sujeto necesario de ser educado desde la integralidad. Y eso va a colocar a la educación física en un lugar distinto, de una preeminencia que no venía teniendo en los últimos años. Así que bueno, eso es todo por hoy. Les dejo un beso grande y nos vemos el jueves que viene.